Resultados empresariales. Finalizamos la temporada correspondiente al primer trimestre de 2026 hablando de varias compañías de nuestra cartera como son Circle Internet, software horizontal de la mano de Nemetschek, software vertical con Constellation Software y Topicus, nuestra gestora de activos alternativos como es Brookfield Corporation y cerraremos con una de nuestras serial acquirers, en este caso la británica Diploma. Si quieres saber qué han presentado todas estas compañías y por qué es relevante para nuestra cartera, quédate porque en el episodio de hoy te lo vamos a contar todo. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 147. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción, el podcast de inversión en el que tenemos el gran orgullo y la enorme responsabilidad de tener la mejor valoración de la audiencia para un podcast de finanzas en España, con más de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. En el episodio de hoy, este episodio 147 titulado Resultados, hablamos de Circle, Nemetschek, Constellation y Topicus, Brookfield y Diploma. Vamos a ir finalizando ya con la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2026. Las últimas compañías que nos quedaban por comentar, vamos a ir cerrando esa temporada de resultados hablando de estas compañías en el que será el último episodio de resultados empresariales de la temporada. La semana que viene lamentablemente no vamos a poder tener podcast porque me voy toda la semana a Madrid al foro MedCap. La parte positiva es que probablemente pueda traer contenido fresco de allí de bastantes compañías de mediana y pequeña capitalización con las que voy a reunirme durante esos días. No podremos grabar esa semana, probablemente el episodio de la semana siguiente será relativo a ese foro MedCap y a todas las compañías con las que tengamos allí entrevistas y probablemente nos queden un par de episodios más en la temporada. A ver si podemos traer alguna entrevista adicional y luego, como siempre, pues el episodio despedida de la temporada ya por mediados de junio probablemente. Entonces, ¿de qué vamos a hablaros hoy? En el episodio de hoy hablaremos de Circle Internet y cómo parece que la ley Clarity, esa claridad y ejecución por parte del equipo gestor, están siendo relevantes para lo que ha presentado la compañía. Hablaremos de una compañía de software horizontal para diseño, ingeniería, arquitectura, tanto en obra civil como en obra privada, como es Nemetschek, y dónde está esa disrupción que teme el mercado si atendemos a su cotización no parece que se esté reflejando en sus números. Hablaremos también de software, pero en este caso vertical, con Constellation Software y Topicus, que han comunicado y mucho en su Junta General de Accionistas y han presentado también resultados para ver si es verdad esa caída en las cotizaciones y se está reflejando en sus negocios o no. Hablaremos de una gestora de activos alternativos con presencia en nuestra cartera como es Brookfield Corporation, que parece que ha presentado otro trimestre de transición como el anterior, y cerraremos con una nota bastante positiva de la mano de Diploma, que parece que está ejecutando en todos los cilindros o firing on all cylinders, como dicen los propios ingleses, ¿no? Una de nuestras serial acquirers que mejor ha presentado en los últimos tiempos. Bien, como siempre, si queréis visualizar estos episodios en las plataformas que permiten visualizar contenido gráfico como son Spotify y YouTube, ahí podréis ir viendo las tablas que vamos a ir acompañando las explicaciones que creo que son muy útiles y por supuesto, como siempre, si creéis que estos episodios son útiles, pues que lo compartáis con la gente cercana. Para nosotros es de un valor incalculable poder seguir creciendo poquito a poco mediante crecimiento orgánico. Entonces, vamos con la chicha del episodio, empezando con Circle Internet. Como sabéis, es una pequeña posición que tenemos para ese posible crecimiento futuro de las stablecoins, como hicimos aquí un capítulo específico en el que hablábamos de todo esto de las stablecoins, y Circle es nuestra exposición a esa macro tendencia que puede haber en la economía en los próximos tiempos de un dinero verdaderamente digital y programable, como hablamos en ese episodio. Es la primera vez que vamos a hablar en un episodio después de tomar posiciones en Circle de sus resultados. Y si bien los resultados del trimestre anterior, del último trimestre de 2025, habían sido espectaculares porque fue la primera vez que el mercado vio que los ingresos de alto valor añadido, los ingresos de alto margen aumentaban a una tasa muy alta, este trimestre ha sido más de transición, como podéis ver en la imagen número 1. Es verdad que las ventas siguen creciendo a un 20% year on year, pero secuencialmente es un trimestre muy estable desde el cierre de 2026, de cierre de 2025 al primero de 2026, como explicaremos después, porque el market cap o digamos la masa monetaria existente de USDC, que es la stablecoin promovida por Circle, existe otra stablecoin que tiene una cuota de mercado superior sobre el total de capitalización de las stablecoins, que es USDT, promovida por Tether, y nosotros nos posicionamos en la de Circle, pues por todo el riesgo
Hablábamos geopolítico, regulatorio, etcétera. Nos parecía que la exposición a través de un jugador totalmente regulado, americano, etcétera, pues tenía más sentido, ¿no? Entonces, pues esa masa monetaria, digamos, los USDC emitidos, como veremos después, se han mantenido bastante estables. Entonces, bueno, pues las ventas siguen aumentando año a año porque esa masa monetaria, digamos, ese market cap del USDC sobre el primer trimestre de 2025 ha seguido creciendo, pero el mercado lo que está siempre atento es a la evolución secuencial. Nota positiva en cuanto a los márgenes, porque si bien Circle guía un margen después de sus costes, de lo que le paga a sus socios por la parte de lo que recibe por cada USDC que emite, compra bonos del Tesoro americano y recibe un interés, parte de eso se lo entrega a sus socios por los acuerdos que tiene, especialmente Coinbase, que tiene un acuerdo de distribución con ellos que la mitad de todo los USDC, de todos los intereses, se lo lleva Coinbase y de todo lo que esté en la propia plataforma de Coinbase se llevan el 100%. Entonces ha sido sorprendente ver que los márgenes después, las ventas menos los costes de distribución, ellos suelen guiar a un margen de entre el 38 y el 40% y han hecho el 41%. Eso implica que el EBITDA ajustado pues, ha crecido un 24%, como veis en el segundo cuadro verde, que es por encima de lo que han crecido las ventas. En todo caso, en la parte baja vemos que las métricas importantes, que es el USDC en circulación, si bien el crecimiento, como os decía antes, year on year ha sido bastante elevado, hasta un 28%, en general se ha mantenido bastante estable secuencialmente en la línea de 77-78 billón. Además, como veis marcado en rojo, la otra variable cuando tenemos la capitalización de USDC o cuánto USDC emitido hay es cuánto ingreso, cuánto yield obtienen al comprar bonos del Tesoro. Letras, es muy conservador las inversiones que hacen con ese dinero porque son reservas que quieren que sean muy muy estables, vinculadas a la deuda de la economía americana, y la bajada de tipos de interés o la bajada de los rendimientos de los bonos americanos a ellos les perjudica. Y se ha comprimido ese yield o la tasa de reserva se ha comprimido hasta el 3,5%, que es una caída de 66 puntos básicos frente al trimestre comparable de principios de 2025. Cuando se habla de Circle, todo el mundo dice que un posible escenario de caída de tipos de interés perjudicaría mucho los ingresos de Circle, y es verdad, sobre la misma masa monetaria, si los bonos pasan a pagar un 2%, los bonos por ejemplo, los bonos a 2 años de Estados Unidos, en vez de pagar un 4, pagan un 2, Circle recibiría la mitad de ingresos por sus bonos o por sus reservas en deuda americana. Jeremy Allaire, que es bastante visionario, el CEO de Circle y fundador, lo cuenta en varias de las entrevistas y dice que en un escenario posible de caída de tipos de interés, siempre, todas las veces que eso ha sucedido, ellos lo que han visto es que ha aumentado mucho el volumen de circulación de criptos. Es decir, una bajada de los tipos de interés aumenta, por lo general, suele provocar un ciclo alcista del mundo cripto, y eso implicaría que probablemente se más que compensaría la caída del yield con un aumento en la masa de circulación de USDC. Parece que está un poquito hedgeado, pero como vemos en las ventas, en los ingresos, etcétera, esa caída del yield parece que conforme vaya aumentando el market cap o la capitalización de USDC, deberíamos estar parcialmente hedgeados. Y si suben los tipos de interés, Circle obtendría un ingreso mayor, pero probablemente veríamos una época más bajista en la cantidad o el market cap de USDC emitido. Como veis en la imagen número 2, la guía es muy estable frente a lo que habían presentado el año pasado, a finales de 2025, que es un crecimiento a lo largo del ciclo del USDC emitido del entorno del 40% anual compuesto, una cifra de other revenues, estos son servicios de valor añadido que no están vinculados directamente al yield, es decir, a los ingresos que obtienen por esa masa monetaria invertida en deuda americana. Esta es una parte muy importante de la tesis porque son ingresos de altísimo margen que no dependen de los tipos de interés, y es una parte muy importante porque eso va a ir muy directamente a la parte baja de cuenta de resultados, y que esto crezca a una tasa alta es muy importante para la valoración. Y ese margen que decíamos de revenue less distribution cost, que es decir, ventas menos costes de distribución, del 38 al 40, que como os dije han presentado 41, que está por encima, y la cifra de OPEX, que la veis abajo de todo, la mantienen también plana. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque conforme crezca la masa monetaria en circulación de USDC, le aplicas el yield y le sumas el other revenue, y básicamente tienes una cifra de ventas totales
que van a crecer con un OPEX muy plano. El Circle, si decide aumentar el OPEX para pues, marketing, más empleados, desarrollos tecnológicos, etcétera, lo hará voluntariamente, no porque su negocio necesite aumentar gastos para aumentar ingresos. No sé si me explico. Es decir, Circle, que te dé la cifra de OPEX y una tasa de crecimiento de la masa monetaria guía a lo largo de todo el ciclo del 40% y tipos de interés aparte, implica que la expansión de márgenes que puede tener esta compañía, especialmente si las ventas de alto valor añadido siguen aumentando a estos ritmos, puede ser muy bestia. Es una plataforma que puede tener unos márgenes muy, muy, muy lucrativos, como todas las plataformas de pagos ligeras de activos. En la imagen número 3 veis ese gráfico del que hablábamos, donde vemos un poco la evolución del market cap. Ojo, esto no es la cotización en precio. La cotización en precio no tendría ningún sentido ponerosla del USDC, porque básicamente es una línea completamente plana que un USDC es $1. ¿De acuerdo? Es muy importante mantener esa paridad entre 0,99 y 1,01 permanente, porque básicamente cada USDC emitido está baqueado, está, digamos, soportado por $1 real de deuda americana. Con lo cual, esa gráfica de precio no tiene sentido, como sí que tiene en el caso del Bitcoin, etcétera, que no son $1 digital, sino que son una reserva de valor y sus unidades están limitadas, y entonces el mercado va pagando más o menos por cada una de esas unidades limitadas. En el caso de USDC es $1 digital, y que cuando aumente su utilización se van emitiendo más dólares digitales, y esta es la clave: aumento de la utilización de stablecoins. Pues veis que frente a un crecimiento muy fuerte como habíamos tenido entre 2023 y 2025, viniendo del cripto invierno post-2022, ahora parece que se ha estabilizado entre 77 y 78 billones. Es importante que esto siga creciendo con el tiempo, porque es la base de la tesis: aumento de utilización de la stablecoin de Circle, que es USDC. Entonces, pues básicamente, si comparamos con el principio de 2025, hay un crecimiento muy pronunciado, pero en estos tiempos estamos viendo que se ha estabilizado bastante. Más allá en la conference call, más allá de hablar de todos los avances en las plataformas, en el mundo agéntico y todas las posibilidades que tiene Circle de monetizar esas transacciones de dinero realmente digital, y de que aunque son el jugador que tiene el segundo jugador por cuota en el tamaño de USDC frente al total de las stablecoins, que básicamente son USDT y USDC, y que si nos fijamos en las transacciones, lo que se utiliza para pagos transfronterizos, transacciones para cuando vendes una cripto y lo quieres dejar en dinero estable pero no lo quieres sacar de tu billetera y lo mantienes en stablecoins, para e-commerce a través de agentes, etc. Circle da las cifras de diferentes jugadores como Solana o como Visa de cuánto porcentaje de esas transacciones se hace con USDC. Y vemos que las tasas son notablemente superiores a las que tiene en cuanto a la capitalización del conjunto de las stablecoins. Se habla de 80% de USDC en volumen de transacciones comerciales en stablecoins. Estos son análisis de Visa, y 63% según otro de los jugadores que publica cifras. En todo caso, 63, 80 son cifras muy superiores a lo que supone USDC en cuanto a la capitalización del total de stablecoins. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la capitalización de USDC es inferior a la de la stablecoin de Tether, que es USDT, parece que para transacciones internacionales, pagos transfronterizos y compras y comercio electrónico y demás, se utiliza muchísimo más USDC que USDT. Y eso también es importante, porque ese efecto red, conforme se generalice la utilización de USDC, va a consolidar mucho a Circle como la stablecoin de referencia, y eso implicará la posible venta de valores de servicios de valor añadido, el cobro de comisiones o de transacciones, etc. Y es importante para fortalecer la tesis. Hubo algo bastante interesante en la presentación de resultados de Circle, que como veis, básicamente el resumen sería mucha estabilidad frente al trimestre anterior, y es que llevan varios trimestres hablando de la red ARC, que es una red de capa L1, que eso, pues en el mundo cripto siempre se dice otra L1 no es necesaria, etc. Circle insiste bastante en que quieren tener la infraestructura completa de la stablecoin, y para eso tener una capa L1 es importante, y su red se llama ARC, y llevan bastante tiempo hablando de que pues la tienen preparada para el lanzamiento y que puede ser algo significativo para la compañía. Durante el trimestre han lanzado un token que es básicamente, esto sí que sería una especie de, vamos a decir, una cripto ligada a su plataforma, ¿de acuerdo? Como es Ethereum o como es un Bitcoin, digamos, ¿no?
pues en el caso de Circle ha lanzado un token llamado ARK, con el que recaudó 222 millones y una capitalización total de 3.000 millones de dólares. Esto estuve investigando un poco a ver lo que suponía y cómo es posible que de la nada se saquen un token que vale 3.000 millones. Recordemos que cuando nosotros invertimos en Circle la capitalización de la compañía era de 20.000. Esto implica que se han generado un activo que en su balance entre lo que han vendido por lo que han recibido efectivamente 222 millones, pero el resto de los tokens que no han vendido, que mantienen en balance, tienen un valor total de 3.000 millones. Esto implica que han generado un activo de la nada, ahora explicaremos cuál es el sentido de este activo, que tiene un valor sobre la capitalización en el momento en el que nosotros invertimos del 15% de la totalidad de la compañía. Y diréis vosotros, ¿quién le ha dado a Circle 222 millones de dólares a cambio de un token nuevo que han generado? Bueno, pues se lo han dado unos tales BlackRock, Apollo, Intercontinental Exchange, A16, que es básicamente el fondo de private equity de Andreessen, que es uno de los mayores venture capitalists de Silicon Valley, que tiene home runs increíbles en muchas compañías tecnológicas, y otra serie de bancos de inversión, etcétera, etcétera. O sea, hablamos de división de honor de los que financian compañías tecnológicas y demás. BlackRock, Apollo, Intercontinental Exchange, que es una bolsa, digamos que Intercontinental Exchange es una bolsa de valores y de futuros y demás, pues le están financiando a Circle la emisión de su propio token. Yo entonces le empecé a preguntar un poco a Gemini cuál era la utilidad de que Circle tuviese su token si ya tiene USDC, ¿por qué emitir tu propio token? Bien, esto es un activo de coordinación. Básicamente, los poseedores de ARK, de ARC, el token nuevo que han generado, podrán votar sobre parámetros críticos de la red ARK, como las estructuras de comisiones, las tasas de inflación del token y la lógica de quemado. Además, tiene atributos importantes a nivel de seguridad y stacking. Aunque la red comienza con un modelo de prueba de autoridad, el token ARK es la pieza central para la transición planificada. En esta fase, los validadores de la red deberán hacer stacking de ARK para operar la red y asegurar las transacciones. Y además hay una red de incentivos por el cual el 60% del suministro total han vendido un trozo, 222 millones, otro trozo lo van a guardar en balance y otro trozo, que es el 60% del valor total de ARK, se reserva para subvenciones, airdrops y por programas de incentivos para atraer desarrolladores y usuarios a la red. Bien, entonces vosotros diréis, ¿qué sentido tiene que Circle emita su propio token para soportar o digamos para validar su red? Bueno, pues básicamente lo que está haciendo es a los posibles jugadores interesados en utilizar la red de ARK, les está alineando los incentivos dándoles un token que si la red va bien va a aumentar de valor. Con lo cual, estos jugadores ahora tienen incentivos económicos muy claros en que esto vaya bien, es decir, que la red de Circle, la red ARK, funcione y se abra camino entre las que ya existen. Cuando este tipo de jugadores, claro, yo le preguntaba, ¿pero han recibido de verdad 222 millones de dólares gratis? Y dice, bueno, no es exactamente gratis, porque si no se cumplen los objetivos es un dinero que digamos que ha hecho como una emisión, que tiene una serie de garantías que si no llegas a los objetivos tendrás que devolverlos. Pero básicamente lo que está alineando Circle con los posibles interesados en utilizar esa red está, digamos que está comprando socios, o sea, básicamente está cogiendo a los mejores jugadores tanto de Wall Street como de Silicon Valley para que apoyen económicamente y con cifras bastante significativas el desarrollo de su red. Con lo cual, pues parece que están haciendo como mínimo las cosas de manera bastante interesante a nivel de ejecución para que su red ligerísima de activos por la que puede fluir todo este dinero digital, especialmente para el mundo agéntico, para los pagos entre agentes de IA, pues vaya para adelante y sea una red que llegue porque como sabéis en todo este mundo, la liquidez es súper importante y cuando más liquidez hay en una red, más útiles para todos los jugadores de esa red y básicamente pues se producen esas ventajas competitivas en forma de efecto red y de círculo virtuoso de la liquidez que a nosotros nos interesa, ¿no? Con lo cual ya veremos cómo evoluciona el token ARK y ya veremos cómo funciona este sistema de incentivos, pero parece que Circle está
desarrollando una infraestructura completa para que el mundo de las stablecoins y todos sus socios estén muy incentivados a que esto vaya para adelante. Bien, pasamos de Circle a software horizontal de la mano de Nemetschek. Aquí esta es una de las compañías, como veréis después, que mayor compresión de múltiplo ha tenido en los últimos tiempos en nuestra cartera. Sabéis que nosotros tomamos una posición en 2022 en la compañía y tuvo retornos muy pronunciados entre 2022 y 2025, y entonces a continuación vino la compresión de múltiplos por todo el tema de la inteligencia artificial y la posible disrupción, las bajadas de la reducción en las barreras de entrada en el software. Nemetschek es una de las compañías que es un elemento crítico para los departamentos de ingeniería, aparejadores, arquitectos, etcétera, para compañías de construcción, arquitectura y demás. Tiene ventajas competitivas importantes porque no solo almacena gran cantidad de información de todas estas compañías constructoras de estudios de arquitectura y demás, sino porque hay ventajas competitivas regulatorias muy importantes que implican que si no tienes el software adecuado, no puedes acceder a muchos concursos de obra pública. Además, tienen de extremo a extremo toda la documentación, todos los procesos, los entornos colaborativos y demás. Y además, pues también están aplicando gran cantidad de inteligencia artificial para ser más útiles en el desarrollo de modelos, de los renders, etcétera, para sus clientes. Entonces, parece ese típico escenario en el que la IA podría ser incluso beneficioso para ellos. No olvidemos que es una compañía que desarrolla software, con lo cual las reducciones en los costes de desarrollo de software puede ser una de las principales beneficiadas, pero el mercado opina que de momento múltiplo abajo. Bueno, pues como veis en la imagen número 4, la disrupción no parece verse de momento en las cuentas de Nemetschek, con ventas al 17% en el trimestre, crecimiento de la parte de suscripción a más del 35% y una expansión de márgenes adicional que le ha llevado el EBITDA a crecer a cifras cercanas al 30% year on year. O sea, ventas al 17%, EBITDA al 30%, todo esto en divisa constante. Hay que descontar unos cuantos puntos por la divisa, pero son crecimientos astronómicos para una compañía que está en riesgo de disrupción o que se está diciendo que tiene disrupción. Si lo veis un poco evolución año a año en la imagen número 5, podéis ver que es el tercer año consecutivo de aceleración de las ventas en Nemetschek hasta prácticamente un 20% en 2025, estamos hablando de un 17% en el primer trimestre de 2026 y están hablando de que creen que divisa constante en 2026 podrían crecer en todo el año al 14-15% con expansión de margen adicional. Habría que quitarle algo de la divisa va a ir afectando menos a lo largo del año, pues probablemente con la expansión de margen, vienen del 31, están hablando de márgenes del orden del 33%, ahí ya tendrías prácticamente otros 6 puntos de expansión del EBIT y del EBITDA, pues eso solo sumas al 14 y 15% que dicen que van a crecer en top line. Raro sería que Nemetschek en 2026 y 2027 no crezca el beneficio operativo y el EBITDA entre el 15 y el 20%. No parecen datos de una compañía que esté en disrupción. Veíamos arriba en la imagen número 5 las ventas creciendo a casi el 20%, pero fijaros en la expansión de márgenes que se le producen a estas compañías que no necesitan más gastos para vender más, es decir, conforme van incrementándose los ingresos, son compañías que tienen márgenes brutos muy elevados y que eso se traslada muy bien al crecimiento del beneficio operativo. Pues vemos ventas al 6, al 17 y al 20, con el beneficio operativo creciendo en el último trimestre a casi el 30% y márgenes operativos yéndose ya por encima del 25%. Esto es puro EBIT, pero es que la generación de caja de esta compañía, básicamente, como no las amortizaciones y demás de los intangibles no tienen ningún tipo de impacto en la salida de caja, si tú ves el flujo de caja de esta compañía, ya descontado todo, circulante, CAPEX y demás, es superior al beneficio operativo. O sea, en esta es una de las pocas compañías en las que el EBITDA realmente es una métrica clave del valor que genera. ¿Y qué pensáis que está haciendo el mercado con una compañía que está creciendo en ventas a casi el 20% y te está hablando de que va a seguir creciendo al 14 o al 15% y EBITDA casi al 30%, que probablemente si se ralentiza un poco el top line va a seguir entre el 15 y el 20 en métricas clave? Pues lo podéis ver en la imagen número 6, una compresión de múltiplo brutal en los últimos tiempos que le ha llevado a poco más de 15 veces EBITDA en estos momentos. Esto está al menor múltiplo desde el año 2014-2015, o sea, hace 12 años que no estaban en Nemetschek cotizando estos múltiplos. Recordemos que en el año 2015
hubo un crack en China, que si recesión, que si un maremoto en renta fija, los bonos de high yield, los spreads disparados. En 2016 fue el Brexit. O sea, un entorno bastante convulso. Después de todo eso vino una expansión de múltiplos muy, muy pronunciada. Nemaskek ha estado en muchas ocasiones cotizando. Ya si sacamos la burbuja de 2021, pues estuvo cotizando en muchas ocasiones a 25, 30, 35, 40 veces EBITDA. Y en estos momentos está a 15. No digo yo que tenga que volver a 25 a 30 veces, pero como mínimo una compañía que está creciendo a doble dígito tan alto, pues si no tenemos una compresión de múltiplo adicional, deberíamos llevarnos lo que crezca el beneficio operativo y el flujo de caja de aquí en adelante. Importante también un acuerdo que hizo Nemaskek con Thoma Bravo. Thoma Bravo es uno de los private equities de software más importantes del mundo para la adquisición estratégica de HCSS. Es una compañía americana de software para diseño específicamente para obra civil, importante, que está creciéndole las ventas a más del 20% el ARR, con casi prácticamente un 90% de los ingresos recurrentes y con márgenes EBITDA del 40%. HCSS es el jugador de obra civil más importante de Estados Unidos. No sé si sabéis la necesidad de inversiones en infraestructuras que hay en todo Norteamérica. HCSS sería uno de los jugadores más beneficiados de toda la renovación de infraestructuras que tienen que hacer en Estados Unidos. Y es el jugador más importante, siendo 3-4 veces más grande que sus competidores más cercanos. Es decir, sería el líder de una tarta que además se estima que en los próximos años la tarta de diseño para infraestructuras en Estados Unidos va a crecer a un 11% anual compuesto en los próximos años. Líder de una tarta que crece, creciendo actualmente su annual recurring revenue, sus ventas anuales recurrentes a más del 20% y con márgenes EBITDA del 40%. Esto implica que es una adquisición que tanto en ventas como en márgenes es muy aditiva para Nemaskek. Estamos hablando de que Nemaskek estaba creciendo este año al 17% y que está guiando al 14-15%, pues una compañía que está creciendo a más del 20% y Nemaskek está haciendo márgenes del 30%, están guiando al 32%, 40%. Es decir, es una adquisición que tanto en ventas, como el crecimiento orgánico de las ventas, como en márgenes es aditiva para Nemaskek. ¿Esto cómo lo están estructurando? Básicamente, consolidan la adquisición dentro de su departamento de obra civil y le dejan un stake minoritario a Thoma Bravo para que siga con los intereses alineados. Nemaskek consolida la totalidad y ya se verá si más adelante Thoma Bravo le vende la parte restante o hacen una salida a bolsa y una spin-off para la parte que quede, o ya se vería, porque al final un private equity tarde o temprano terminará saliendo. Pero en esta fase en la que estamos han decidido asociarse o que Nemaskek consolide a esta compañía tan interesante americana desde finales de 2026 en adelante, porque saben que es un jugador fundamental para el desarrollo de las infraestructuras en Estados Unidos. Este tipo de movimientos entre un private equity que es especialista en inversión en software y uno de los jugadores más importantes de software de diseño en el mundo, solo detrás de Autodesk, pero de los principales en Europa, pues no son los típicos movimientos defensivos que tú haces cuando ves que tu negocio está en riesgo de disrupción. Y este tipo de tasas de crecimiento de más del 20% de ARR y estos márgenes tampoco parece que sean unas tasas de crecimiento en Estados Unidos de que exista un riesgo de disrupción muy elevado. Entonces, pues interesante como mínimo ver al management diciendo de manera tan confiada que van a seguir creciendo a doble dígito, que los márgenes se van a expandir y adquiriendo una compañía que parece que va a ser muy aditiva tanto en crecimiento orgánico de las ventas como en márgenes. Veíamos que el mercado de momento ha puesto Nemaskek al menor múltiplo desde el año 2015. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos desde aquí. Y pasamos de software horizontal a software vertical. Una de las presentaciones más importantes que teníamos pendiente aquí en el podcast por la relevancia para nuestra cartera y por los miedos del mercado a la disrupción de la inteligencia artificial era la de Constellation Software y Topicus. No solo han presentado los dos resultados estas últimas semanas, sino que además se ha producido la Junta General de Accionistas de Constellation, donde por primera vez han hecho un webinar, una conference call, etcétera, con muchos inversores allí presentes, pero también la han publicado tanto por vídeo como los transcripts, etcétera, en el que han hablado larguísimo y tendido sobre todo lo de la IA, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un cambio muy relevante en la política de comunicación de la compañía, que no olvidemos, hasta finales del año pasado, me parece que desde el año 2018, una cosa así, no hacía ni siquiera conferencias con analistas trimestrales.
Y no solo ha empezado a hacer las conferencias con analistas trimestrales, sino que en la Junta General de Accionistas ha hablado largo y tendido de todos los temas que preocupan al mercado. Bueno, pues vamos primero con los resultados que han presentado Constellation y Topicus. Empezamos por Constellation. Como podéis ver en la imagen número 7, las ventas creciendo al 20%. Nosotros, ¿qué solemos monitorizar en Constellation? Porque hay inversores que dicen, bueno, es que sí, las ventas están al 20%, pero se le han comprimido un poquito los márgenes. No solo no es relevante el tema de los márgenes, sino que en Constellation, en las épocas en las que aumenta mucho el número de adquisiciones, los márgenes suelen caer. Lo vimos entre 2022 y 2024, hubo un año y medio en el que hicieron muchas adquisiciones de golpe y los márgenes se comprimieron. El mercado le gusta que despliegue capital, pero no le gusta que bajen los márgenes. Y diréis, ¿por qué bajan los márgenes cuando haces adquisiciones? Por lo general, porque solo el hecho de hacer adquisiciones tiene algunos costes transaccionales, costes fiscales, tienes cuestiones de socios externos que te ayudan en ese proceso, en las valoraciones, abogados, etc. Y todo eso tiene un impacto. Cuando despliegas muchísima cantidad de capital, tienes algunos costes. Y eso te comprime los márgenes temporalmente. Pero es que además, las compañías que adquieres, por lo general, Constellation tiende a eficientarlas mucho a lo largo de los años. Con lo cual, metes en tu mix unas compañías que cuando las adquieres tienen unos márgenes más bajos que los que tienes tú antes de la adquisición. Y los años siguientes, cuando se frena el ritmo de adquisiciones, esos márgenes convergen con su media, porque ya no tienen esos costes, digamos, extraordinarios de la adquisición y ponen a esas empresas a andar, suben precios, recortan gastos y demás. Bueno, pues vemos que las ventas al 20%, con independencia de la fluctuación de los márgenes, el crecimiento de las ventas es probablemente de los datos más importantes en el compound de Constellation, porque si las ventas crecen al 20%, de una manera u otra podrías intuir que este año o el siguiente, cuando los márgenes se estabilicen, significa que las métricas clave, que es flujo de caja para el accionista, están componiendo igual que las ventas al 20%. Pues con ventas al 20%, el otro dato que hay que mirar es ¿y cuánto están resembrando para el futuro? Bueno, pues como veis ahí, en el trimestre han desplegado prácticamente 810 millones de dólares y en el siguiente trimestre, o sea, en lo que ha empezado desde el 31 de marzo hasta hoy, han desplegado otros 786 millones. Estas dos cifras, que son prácticamente 1.600 millones en mes y pico, o sea, en un trimestre y pico hasta mediados de mayo, implica que han desplegado ya en medio año más dinero que en todo 2025. Y además en la conference call comentan que probablemente esperan mantener ese ritmo durante los siguientes trimestres. O sea, está siendo una época muy, muy saludable en cuanto al despliegue de capital. Esto es muy importante porque cuando miramos una compañía como Nemetschek, etcétera, que no hace adquisiciones, lo de HCSS de Estados Unidos es algo muy extraordinario porque se les presenta una oportunidad en un vertical de crecimiento que tiene muchas posibilidades en los siguientes años en obra civil en Estados Unidos, pero Nemetschek no es una compañía que haga adquisiciones, o sea, que su filosofía de empresa sea comprar a otras compañías de software. En el caso de Constellation sí. Y esto es importante porque si no pasase nada, es decir, si no hay un crecimiento orgánico muy abultado o si la inteligencia artificial ralentiza el poder de fijación de precios, nuestro compound va teledirigido en cuanto a que ellos pueden seguir desplegando capital a tasas altas, comprando otras empresas e incluso que bajen las valoraciones, cosa que de momento no ha sucedido según dice el equipo gestor, porque dicen que hay una asimetría muy, muy, muy relevante entre la caída de las valoraciones en el mercado público, es decir, en las cotizadas, y en los mercados privados, que es donde ellos compran, donde no están viendo que los dueños de empresas bajen los precios. Con lo cual, ¿qué han hecho? Se han puesto a comprar empresas en mercados públicos. La primera de ellas, Saber, que es una compañía que tenía orgánicos muy malos, que tenía mucha deuda y se han puesto a adquirir un stake importante, meter una persona en el board, a empezar a gestionarla, expandir los márgenes, subir precios, refinanciar la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Mark Miller en la conference call comenta que, claro, si se empiezan a acumular en su balance las PEMs, digamos estas inversiones en empresas cotizadas con un interés minoritario por parte de Constellation, va a haber una parte importante del capital desplegado cuyo free cash flows, cuyo flujo de caja no los estés consolidando y no los veamos en los números de Constellation. Y que le están empezando a dar vueltas a sacar alguna métrica que comunique mejor cuál sería el total del flujo de caja del que somos propietarios los accionistas de Constellation si tuviésemos en cuenta el porcentaje de participación
que tienen esas compañías cotizadas, lo cual es muy interesante y va muy en contra de la línea de la antigua gestión por parte de Mark Leonard de dar la mínima información posible, comunicar lo mínimo posible y que sea lo más difícil posible hacer un seguimiento a la valoración de la compañía. Porque a él no le gustaba nada que ni que hubiese copycats, o sea, ni que hubiese competidores que le copiasen, ni tampoco que el mercado valorase muy alta su acción, porque sus empleados, no olvidemos, tienen por contrato obligación de destinar un porcentaje de sus salarios a la compra de acciones en el mercado abierto, y él siempre quería que las pudiesen comprar lo más atractivas posibles. Bueno, pues esta política de comunicación de dar más transparencia, etcétera, como veremos a continuación en la Junta General de Accionistas, parece que es algo bastante, por supuesto, con el cambio de Mark Leonard a Mark Miller, la gestión se está notando que es más comunicativa, pero sin duda el impacto tan fuerte que ha tenido la acción está haciéndoles pensar y rascarse un poco la cabeza y decir, oye, vamos a contar aquí que las cosas están bastante mejor de lo que está diciendo el mercado. En todo caso, veíamos las ventas al 20, por supuesto hay una parte muy relevante de las adquisiciones, pero el mercado, para su tesis de la disrupción por parte de la inteligencia artificial, siempre está pendiente de ¿y qué pasa con el crecimiento orgánico? ¿Estás ganando clientes o estás perdiendo clientes? Y cuando le subes el precio cada primero de año en función de la inflación, inflación plus, lo que sea, ¿cuál es la reacción de estos clientes? ¿Se marchan o no se marchan? Pues como veis en la imagen número 8, los crecimientos orgánicos de Constellation son bastante sanos. Aquí hay un impacto importante de la divisa a favor de Constellation por el dólar débil, de prácticamente mantenimiento, que es la parte más relevante, de prácticamente el 9%. Si incluimos el impacto de la divisa son más bajos, son del orden del 2-3%, pero no se ve en ninguno de los casos una ralentización. Estamos viendo crecimientos orgánicos en la parte baja del 7, del 6, del 9 y del 9, que prácticamente son muy estables todos los trimestres, incluso aunque incluyésemos el impacto de divisa. Como veis arriba, cuando hablábamos de las ventas al 20, el total de incremento de las ventas a nivel orgánico es del 6% y de un 2% si incluimos el impacto de la divisa. Y diréis vosotros, vale, Constellation con ventas del 20, pero con orgánicos del 6, una parte importante de las adquisiciones, por supuesto, como siempre sucede en esta tesis, ¿qué ha presentado Topicus antes de irnos a la parte de la Junta General de Accionistas? Pues frente a unas ventas del 20 de Constellation, Topicus presentaba unas ventas de más del 23% con un 5% orgánico. El orgánico parece más bajo que el de Constellation porque hablábamos de un 6 en el total y un 9 solo en la parte de mantenimiento, pero es que Topicus no tiene impacto de divisa, o sea, este 5% orgánico habría que compararlo con el 2% orgánico, incluyendo el impacto de la divisa, de divisa constante, diríamos, de Constellation. Ventas a más del 23, ¿y cómo está funcionando el orgánico de Constellation, de Topicus? En la imagen número 10 lo podéis ver. En el consultorio nos decían, oye, los orgánicos de Topicus se están ralentizando. Y yo dije, no es verdad, desde la época de 2022-2023, que está la inflación muy alta, hubo una ralentización, pero en los últimos trimestres, en un entorno de inflación ya más estabilizada, estamos viendo crecimientos orgánicos muy estabilizados del orden del 6-7% en la parte de mantenimiento y del orden del 3-4% en el total, ya incluyendo esas divisiones menos relevantes como licencias, servicios profesionales y demás. Bueno, pues mirad abajo de todo, en la imagen número 10, los orgánicos de la parte de mantenimiento y el total. Desde finales de 2024 vemos 6, 7, 6, 6, 7%. Incluso hay un poco de aceleración frente al trimestre anterior. Y el total, ya incluyendo licencias, servicios profesionales y demás, últimos trimestres 3, 4, 5%. Parece que no hay ningún tipo de ralentización en los crecimientos orgánicos, con las ventas a más del 20%. El único punto débil de la presentación de Topicus es que, frente a Constellation, que desplegó muchísima cantidad de capital en el trimestre y en el comienzo del siguiente, el despliegue en Topicus ha estado más parado. Han hecho algunas adquisiciones recientes que todavía no estaban incluidas en este informe, pero en Topicus ha sido una época más parada a nivel de adquisiciones. Digamos que ese es un poco que es lo que es la métrica clave para saber cuánto vas a crecer el año los 2 años siguientes, ¿no? En todo caso, presentaciones que en ventas, en orgánico, sin despliegue de capital, no parece que sean de empresas, como hablábamos en el caso de Nemetschek, que estén siendo disrumpidas. Todo va en la dirección que queremos ver. Y hablábamos en el capítulo, bueno, pues esto todo como siempre, porque la tesis de Constellation, las tasas de crecimiento al 20, etcétera, como siempre, pero digamos que mayor transparencia o mayor comunicación creo que de manera un poco forzada. Como veis en la imagen número 11, ahí veis la Junta General de Accionistas, os hago 2 montajes de 2 imágenes, abajo podéis ver la cantidad de directivos de Constellation que fueron a Toronto ese día, muchos están allí, pero muchos otros tuvieron que viajar desde diferentes partes del mundo porque son
digamos, los CEOs de cada una de los verticales de Constellation, más el director financiero, más el CEO de todo el grupo, etcétera, ¿no? Eso es en la ronda de preguntas y respuestas, pero en la esquina superior derecha os montamos también una slide que pusieron en la que hablan de transformación de la IA. O sea, esto en una compañía que siempre ha presentado informes en blanco y negro, que ha dado poquísima información, que nunca ha hecho un PowerPoint, etcétera, que se pongan por primera vez pues en una sala de reuniones muy grande, en un anfiteatro, con mucha gente delante, con unas pantallas detrás, con las slides y demás, y con todo esto que estaban contando, es algo que es bastante no es innovador, ¿no? Porque lo hacen muchas compañías, pero diríamos es algo novedoso para esta compañía que nunca en la vida había hecho nada así. Pero parece que de manera forzada, porque con tanta presión que ha estado la acción, pues os dicen, oye, mira, transparencia total, vamos a contar aquí absolutamente todo lo que nos queráis preguntar, qué estamos haciendo con la IA, qué esperamos del crecimiento orgánico, qué esperamos del despliegue del capital, cuál es la cultura de la empresa, cómo abordamos el compartir información entre diferentes filiales para que se beneficien de todo esto de la IA, cómo aprendemos base, prueba, error, cómo cuando creemos que nos hemos equivocado con una compañía, ¿qué hacemos? Contar todo lo que se está haciendo con el dinero de los accionistas. Y en general, las conclusiones bastante positivas. El transcript de la conference call fueron 4 horas, entonces el transcript de la conference call de esta junta de accionistas son 106 páginas, o sea, es decir, es prácticamente un mini libro en el que te puedes, cosa que no hacía esta compañía, como os decía, desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual han estado allí hablando largo y tendido sobre los temas que preocupan. En general comentan que ellos ven la inteligencia artificial como una buena oportunidad para que la compañía haga más y más rápido. No ven la inteligencia artificial como una oportunidad para ahorrarse costes, pero que sus productos se queden donde estaban. Dicen que la inteligencia artificial la utilizará cualquiera de sus competidores y que, tan pronto todos la hayan implementado, no va a ser una ventaja competitiva. Lo que puede ser una desventaja competitiva es que simplemente la utilices para ahorrarte costes y dejes tus productos donde están, entonces te pueden adelantar por la derecha a tus competidores. Entonces ellos ven la inteligencia artificial como una oportunidad para mejorar más rápido sus productos y poder solucionar mejor las necesidades de sus clientes. Y de hecho se intuye un poco por lo que comentan que, así como mi teoría era que el primer beneficio para las compañías que desarrollan software debía ser ahorrarse costes y que eso lo deberíamos ver en los márgenes, ellos parece que comentan que el principal beneficio que esperan ver en los próximos tiempos es una aceleración del crecimiento orgánico. Si el mercado ve que los márgenes se expanden porque una compañía de software es beneficiaria, bueno, pues eso al mercado le va a gustar, porque va a decir, bueno, pues claro, te estás ahorrando costes, tus orgánicos se mantienen y como pues tus beneficios suben más que las ventas porque te estás ahorrando costes. Eso sería un beneficio, digamos, de segundo grado de gusto para el mercado. Pero como el mercado vea que implementando IA, alguna de estas compañías acelera su crecimiento orgánico, bueno, o sea, si puedo tener alguna duda de si al mercado le gustaría que expandan los márgenes y tendrían entonces ese re-rate, digamos, esa convergencia del múltiplo con su media histórica, si el mercado ve que se acelera el crecimiento orgánico, esto es un poco lo que hablamos de Google el otro día, ¿no? Cuando el mercado mandó Google de 140 a 300 y pico, cuando vio que Google Search no solo no se deceleraba, sino que se aceleraba, y que cuando vio que las tasas de cloud se aceleraban y los márgenes se iban a la luna. Entonces, al final, en Constellation Software, no sé si veremos la expansión de márgenes, pero si vemos que el crecimiento orgánico los próximos 2-3 años se acelera, para el mercado va a ser completamente imposible mantenerlo al múltiplo al que está, porque se cambiaría rápidamente la narrativa de IA loser a IA winner. Y entonces esos son los procesos increíbles en los que te llevas todo lo que componga el negocio más todo lo que se revalorice el múltiplo desde donde está ahora mismo. Está por ver, no digo que vaya a suceder, pero los directivos parece que apuntan en esa dirección, o que al menos ellos ven la oportunidad de la inteligencia artificial en esa línea y no en la de ahorrarse costes, ¿de acuerdo? Descentralización extrema, pero compartir mejores prácticas entre filiales. Esto lo contaba también Ol Backman, el CEO de Vitec Software. Ventajas a nivel de cultura empresarial. Tienen incentivos para su equipo gestor a nivel de objetivos claros en retorno sobre el capital invertido y crecimiento orgánico. Mark Leonard no habló, o sea, Mark Leonard decía que tenían algunos labs, algunos laboratorios y que analizaban compañías que habían tenido históricamente buenos crecimientos orgánicos, pero la tesis de Constellation siempre fue inorgánica. O sea, siempre fue, compramos aquí con un hurdle rate, una tasa de descuento del 20%, compramos a 4 o 5 veces EBITDA, ajustamos los márgenes y al final resulta que la tasa de despliegue es superior.
Y si tenemos unos orgánicos del 2 y del 3, pues se van sumando. Yo he dicho aquí en muchas ocasiones lo relevante que son los orgánicos a lo largo de los años, aunque compres un poquito más caro, porque la tasa de despliegue es un one-off, solo la despliegas a esa tasa una vez. Pero los orgánicos, componiendo, que es bola de nieve, no es una vez, sino que es compuesto a lo largo de los años, pueden dispararte los retornos sobre el capital invertido, porque el capital invertido en negocios de este tipo, que son software, que no necesitan capital para crecer, básicamente despliegas el capital una vez, que es cuando adquieres la compañía. Si a partir de ese momento a lo largo de los años se va acumulando el crecimiento orgánico, el valor de la compañía es muy superior a si solo obtienes esa tasa una vez. Y ellos empiezan a hablar ya no solo de ROIC, sino de crecimientos orgánicos como objetivo principal para sus directivos. Entonces, bueno, pues la de las recompras de acciones, como siempre, que no la ven relevante. ¿Cómo vas a comprar tus acciones a, no sé, pues esto estaba siempre entre 25 y 30 veces EBITDA, la han puesto como a 12, 13 veces EBITDA. Pero ¿cómo te vas a comprar tu propia compañía a 12, 13 veces EBITDA para remunerar a los accionistas si estás desplegando capital a mansalva a tasas del 20%, que son 5 veces EBITDA? Entonces, pues que hasta que se ponga, o sea, tendría que pasar algo tremendamente negativo para que este equipo gestor recomprase sus propias acciones. Pero les pregunta reiteradamente, oye, ¿recomprarías acciones? Pues no, me compraría las otras acciones, las de otras compañías no cotizadas que están muchísimo más baratas que la nuestra. Bueno, entonces, en numerosas ocasiones, tanto Jamal, el CFO, como gente que estaba en el público, hablando de la tremenda oportunidad de las acciones a este precio y de lo positivos que son con la compañía a largo plazo. Y además, incluso comentaron que no solo hay un océano por delante de adquisiciones, que lo están demostrando con el ritmo de adquisiciones del primer y segundo trimestre, sino que creen que si se produce un boom en el desarrollo de software, podría suceder que a lo largo de los próximos 5 y 10 años haya muchos más objetivos para adquirir, más compañías rentables que se hayan implementado para digitalizar procesos que antes no era económicamente viable implantar un software, y que podría ser que con la inteligencia artificial haya más generación de software y más objetivos para que ellos los adquieran. Con lo cual, bueno, pues vemos que comunicación, digamos, muchísimo más abierta, más transparente hacia los accionistas en un momento de mucha debilidad de la acción, creo que de manera necesaria o forzosa, porque no les queda otra que en estos momentos contarnos a los accionistas. Por supuesto, nosotros estamos haciendo una tasa monstruosa en Constellation, pero porque venimos desde el año 2018 a $800 las compramos y llegaron a estar a 5.300. Pero claro, es que el que haya invertido recientemente ha visto cómo se le han ido de $5.000 a 2.500 estaban estos días, ¿no? Con lo cual, pues entiendo que estén no preocupados, pero que quieran informar a todo el mundo de que todo sigue como hasta ahora y que son, pues, movimientos del mercado que ellos no pueden hacer nada más que seguir ejecutando, ventas al 20%, adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parece que las tesis de Constellation y Topicus, especialmente la de Constellation, que es nuestra posición más grande, avanzan viento en popa como siempre, pero con mayor comunicación a los accionistas de manera forzosa. Pasamos a gestión de activos alternativos de la mano de Brookfield Corporation. Brookfield presentaba otro trimestre que a mí me ha parecido algo flojete, parecido al anterior. El tercer trimestre de 2025 fue espectacular para Brookfield y el cuarto trimestre del 25 y el primero del 26 han sido bastante normalitos. Como veis en la imagen número 12, la parte de gestión de activos, esto es Brookfield Asset Management, una compañía, su compañía gestora de activos que cotiza, de la cual ellos tienen el porcentaje mayoritario, ha tenido crecimientos muy sanos del orden del 7% en ganancias distribuibles, pero sin embargo la parte de Wealth Solutions, que la veis en naranja, se ha quedado plana, cosa que no esperamos de la división de seguros de Brookfield. Los negocios operativos, que ya llevan bastante tiempo dando bastante malos resultados, han presentado crecimientos negativos y con ahorros de costes corporativos han llegado a tener las ganancias distribuibles creciendo un 7% antes de realizaciones y muy planas después de realizaciones. Bien, nosotros no esperamos en Brookfield que las ganancias distribuibles se mantengan planas. Las reacciones de las acciones ese día fueron muy positivas, a pesar de que el trimestre es un poquito mediocre, porque las expectativas que dieron de captación de capital y de que la reaceleración que se puede producir hacia la segunda mitad del año, parece que estos crecimientos deberían reacelerarse bastante y el mercado al final mira hacia adelante y ve, caray, pues en el segundo semestre estas tasas ya van a converger con su media. Nosotros en su día, cuando hicimos la tesis de Brookfield, hablábamos de un 13% anual compuesto. Históricamente esto ha compuesto al 19%, pero pues por ahí andaría en torno a doble dígito entre medio y alto.
Ahora comentaré también otros motivos por los cuales al mercado le gustó bastante la presentación y por lo cual yo creo que fue realmente la reacción alcista del mercado ante un trimestre que es bastante mediocre. Pero antes quería comentaros una noticia positiva que encontramos en el informe de Brookfield y que parece bastante significativo de un poco cómo piensan este tipo de asignadores de capital. En la imagen número 13 podéis ver, yo ahí rebuscando un poco las inversiones que hacen y pues por buscando en el informe largo con control F, palabras clave y demás, me encuentro que han hecho una inversión en SpaceX de 2 billones, de los cuales 1 billón es dinero en su balance y otro billón es de los vehículos que gestiona Brookfield. A la valoración pre-IPO ya veremos a qué precio termina saliendo SpaceX, pero Brookfield ya está invertida desde el trimestre anterior, ya veremos qué revalorización tiene esto a lo largo de los años, y además también otros 500 millones en Figure, que es una de las compañías de robótica humanoide más avanzadas del mundo, la única que por los vídeos que salen podría ser un contendiente, si quitamos a todas las chinas por supuesto, para Optimus de Tesla. Pues Brookfield ha invertido ya 500 millones en Figure, también muchísimo antes de su proceso de IPO. Con lo cual, entre SpaceX y Figure se han invertido 2.500 millones en dos compañías que son de altísimo crecimiento, no dejan de ser inversiones semilla para la envergadura que tiene Brookfield, pero que me dicen bastante de su forma de pensar, porque si ya cogemos Brookfield, Google y la propia Tesla, ya vamos teniendo unas cuantas acciones de SpaceX en la cartera. Con lo cual ya veremos a qué valoración sale. Es bastante probable cuando hay tanto hype con una salida a bolsa que se sobrecaliente mucho en la salida y ya veremos cuál es la evolución posterior. Probablemente las cuentas de SpaceX tarden muchísimo en reflejar los fundamentales, la valoración que tenga la compañía. Pero en todo caso es una de esas inversiones que nos hacen ver que Bruce Flatt no está pensando a 1 año ni a 2 años vista. Probablemente esté pensando en lo que puede ser SpaceX a 10 o 15 años vista. Y eso me gusta. Bien, importante también, antes de hablar de lo que fue la carta de Bruce Flatt, que siempre cuenta cosas súper interesantes, la combinación de negocios que está haciendo Brookfield para simplificar su estructura. Hablan de que tienen en marcha ya la fusión de su negocio asegurador con la gestora de activos, o sea, con la corporación, digamos, para que formen parte de una única entidad y que la gestora de seguros tenga acceso a una fuente de capital permanente más grande y, digamos, aumentar la solvencia de ambas partes al juntarlas. Además, también hablan de que han tenido buena experiencia al fusionar activos operativos individuales. Yo no sé, aquí tengo un poco de sentimientos encontrados. Los argumentos que dan para fusionar todo esto no me terminan de convencer demasiado, porque hablaban de que si fusiono a la aseguradora con la corporación, la aseguradora va a tener acceso a más capital o voy a poder gestionar todo el capital de la aseguradora en mis activos alternativos. En el propio informe comentan que una de las principales patas de la captación de liquidez, o sea, de los fondos que han salido en el mercado, de la captación de activos bajo gestión de Brookfield, ha sido un mandato de 40.000 millones de Just Group. Hablamos de la adquisición de Just Group cuando fue la tesis de Brookfield. Quiero decir, la aseguradora, todos sus activos, su flotante de las primas, le puede dar un mandato de gestión a Brookfield sin necesidad de que estén fusionadas. Es decir, el capital, por el hecho de que sean filiales separadas, no debería implicar que haya una mejora en la gestión de ese capital o en el acceso a ese capital por el hecho de que las fusiones. Además, cuando hablan de que los activos individuales, las Business Operation Units, estos activos independientes que tiene también listados Brookfield, que al fusionarlos por cuestiones fiscales y demás, a mí me tiene pinta de que como varias de esas filiales de activos operativos están teniendo muy malos resultados, pues que quieren que haya una foto completa, que la foto completa es positiva y no tener esas líneas que están dando resultados bastante negativos. Entonces, ¿por qué cree que la reacción a esta noticia fue buena? En general, uno de los motivos que siempre se le ha achacado a Brookfield es la complejidad de su entramado societario y a la forma de reportar, que parece como que siempre están poniendo lo bueno y como que se crece y que no es fácilmente monitorizable las métricas clave sin ajustes, distribuibles antes de realizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el informe lo que dicen es que van a simplificar toda esa estructura, que se han dado cuenta que en un mundo de inversión indexada, que haya una única entidad con una capitalización mayor para que se refleje mejor el valor de esa compañía, no solo tener una única compañía y no muchas filiales que varias de ellas están cotizadas, sino también
empezar a reportar métricas GAAP, o sea, los estándares contables generalmente aceptados en Estados Unidos, que yo siempre cuando hablo, utilizad EBIT, GAAP, que ya porque hace todos sus ajustes y que ya te saca las stock-based compensation, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, Brookfield está simplificando su estructura societaria y reportando sus finanzas de una manera que al mercado le gusta más. Porque cree que así no solo el mercado valorará mejor sus acciones y que se podrá corregir ese gap que ellos siempre dicen que existe entre el valor intrínseco por acción y la cotización de la acción. Todo esto de simplificar la estructura y mejorar el reporting al mercado le gustó. Ese día subieron un 8% las acciones, como digo, tras un trimestre que parece relativamente mediocre. Además, Bruce Flatt en su carta, como siempre con alguna de sus perlas, hay algunas con las que no estoy de acuerdo y otras que sí que creo que no solo son perlas, sino que con las que estoy muy de acuerdo. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Dicen en la carta, por ejemplo, la continua fortaleza del dólar estadounidense refuerza su posición como un destino primordial para el capital global y al estar nuestras operaciones predominantemente en Estados Unidos o cubiertas al dólar, nos hemos beneficiado de manera proporcional. Esto no es así, o sea, lo dice como un mensaje general de la fortaleza del dólar estadounidense. El dólar ha estado muy débil en los últimos tiempos. De hecho, estar hedgeado a dólar en los últimos tiempos cuando tú tienes inversiones fuera, si tienes activos en India, activos en Europa, etcétera, les habría beneficiado no estar hedgeados al dólar, porque sus ingresos en otras divisas con el dólar débil habrían tenido un mayor valor. Es decir, les ha perjudicado estar hedgeados al dólar. En todo caso, pues es como un mensaje general de que la fortaleza del dólar americano, de la economía, es un mercado más filosófico que no en este trimestre es un poco, o sea, no es que sea ventajista, es que es contrario a lo que ha sucedido. O sea, el dólar ha estado en el último año y pico muy débil frente a las divisas, al resto de divisas donde ellos invierten. Partes que sí que me gustan. Los eventos macroeconómicos son en su mayoría irrelevantes para la inversión a largo plazo. Y este lo hay que leer porque es un párrafo de los que creo que vale la pena. A corto plazo, el precio de un activo se ve influenciado por los flujos de capital. El sentimiento y las narrativas predominantes, particularmente durante periodos de incertidumbre, pueden crear la impresión de que los fundamentos han cambiado, cuando en la mayoría de los casos el rendimiento del negocio se mantiene prácticamente intacto. Por el contrario, el valor está determinado por los flujos de caja que genera un negocio y la capacidad de la administración para reinvertir capital a rendimientos atractivos. Si bien precio y valor pueden divergir significativamente a corto plazo, siempre terminarán convergiendo en el largo plazo. No solo me parece muy acertada esta reflexión, sino que yo le preguntaría a Bruce Flatt, oye, ¿estás hablando de Brookfield o de tus activos alternativos? ¿O estás hablando de varias de nuestras compañías de cartera que siguen componiendo a tasas altas y desplegando grandes cantidades de capital a tipos muy elevados y el mercado está divergiendo y de qué manera las cotizaciones de su valor intrínseco? Por supuesto, sigue defendiendo que la digitalización, la descarbonización y la desglobalización, esa tendencia de que vuelva a implantarse capacidad manufacturera en Estados Unidos, para ellos es muy beneficioso y que a lo largo de su historia, y ahora no es de otra manera, tienden a invertir en nuevas macro tendencias, observando, aprendiendo, invirtiendo, perfeccionando y escalando. Es decir, como hablábamos de los serial acquirers que decían, cuando me meto en un nuevo vertical, compro pequeño, estudio y sobre eso decido si escalo, ya con el conocimiento de saber lo que funciona y cuáles son los negocios rentables y a qué precio tengo que comprarlos. Pues Bruce Flatt no es que sea una serial acquirer, pero parece que en activos alternativos, que no deja de ser otra forma de inversión, lo hace exactamente de la misma manera. Así que súper interesante el proceso de simplificación de Brookfield Corporation, que no solo nos va a facilitar el análisis, sino que parece que puede ser de gusto del mercado para reducir esa brecha entre valor intrínseco y la cotización. Seguimos comprometidos con la inversión de capital para ustedes en activos de alta calidad que obtengan sólidos rendimientos en efectivo sobre el patrimonio, al tiempo que enfatizamos la protección contra pérdidas para el capital empleado. El objetivo principal de la compañía continúa siendo generar mayores flujos de caja por acción y, como resultado, un mayor valor intrínseco por acción a largo plazo. Pues bien, señor Bruce Flatt, si usted sigue haciendo las cosas de esta manera y siguen pensando en el valor intrínseco de la acción medido por el flujo de caja unitario por acción que genera la compañía, a nosotros nos irá muy bien por el camino.
Así que bueno, pues trimestre un poquito mediocre, pero con algunas luces en cuanto a la simplificación corporativa, al capital que están captando, que parece que puede reacelerarse esas ganancias distribuibles hacia finales de 2026 y un poco pues esa foco en que el mercado valore mejor sus acciones siendo cada vez más transparentes. Eso sin duda suma. Y nos despedimos del episodio con una de nuestras serial acquirers. Vamos a hablar de Diploma y uno de esos informes que no hay por donde sacarle punta, es decir, uno de los informes de toda esta temporada de resultados en los que no hay nada negativo que sacarle. Como veis en el informe de la página de la imagen que os ponemos ahí, número 14, tenemos ventas al 17%, expansión de márgenes adicional que lleva el beneficio operativo ajustado a crecer hasta el 33%, las ganancias por acción al 36% y una expansión de márgenes adicional que lleva los márgenes operativos de la compañía del 21,5 al 24,5, 300 puntos básicos de expansión de margen operativo. Además, en el segundo cuadro verde veis que los crecimientos orgánicos de Diploma, una compañía que tiene como objetivo adquirir negocios que tengan tailwind, viento de cola estructural, para llevar los orgánicos de media hasta el 10%, está haciendo orgánicos del 15%. Además, ha seguido haciendo adquisiciones adicionales durante el trimestre, como veis en el tercer cuadro verde, donde pone 7 adquisiciones durante el primer trimestre, incluyendo una muy grande CDM con 80 millones en ventas de un negocio de interconexiones o digamos de conectores para sector de defensa, pagando de media por esos 180 millones de adquisiciones, pagando de media 9 por de múltiplo. Un poquito más arriba veíais que habían adquirido en los últimos 12 meses 310 millones a una media de 8 por. Esto implica que, como veis arriba, el beneficio operativo de Diploma son unos 200 millones al half, pues ponte que hace 400, está prácticamente desplegando del orden del 75-80% de la caja que genera en adquisiciones de entre 8 y 9 veces. Si vosotros hacéis los cálculos, esta tasa de despliegue implica que Diploma está generando a base de recomprar empresas, de reinvertir sus propios flujos de caja. Depende de qué múltiplo cojas, las mejores adquisiciones que tienen un margen más elevado las compra un poquito más caras a 9 veces y las más baratas las compra a 8. Esto implicaría una tasa de doble dígito muy notable, o sea, muy notablemente por encima del 10% en el despliegue de capital. Vamos a poner 11-12%, vamos a poner, ¿de acuerdo? 12%. Y diréis, bueno, ¿y aquí hay que sumarle? Aquí hablábamos de aquello de la bola de nieve, de lo que se pone encima del inorgánico. Si tú adquieres en tu tasa de despliegue de capital, lógicamente estos múltiplos son notablemente más altos que los que paga Constellation, porque hablábamos de 4 o 5 por, y Diploma paga un 8 o 9 por. Pero es que 8 o 9 por, que sabe esa tasa del 12% compuesto, se le pone encima no un crecimiento orgánico del 2 que hablamos de Constellation, un crecimiento orgánico que están teniendo del 15%. 15 más 12, 27. ¿Cuánto está creciendo el beneficio operativo? El 33%, por la expansión de márgenes adicionales. O sea, tienes una máquina de componer a prácticamente el 30% en un entorno, hay que decirlo, muy positivo para varias de sus filiales de alto margen. Ahora hablaremos de por qué está expandiendo los márgenes de esta manera, pero sin duda Diploma, y como veréis ahora en la imagen a continuación, Johnny Thomson en una época brutal desde 2018, acelerando y mucho el ritmo de adquisiciones de alto margen y con crecimientos orgánicos muy muy saludables. En el cuadro de abajo de todo de la imagen número 14 podéis ver que no solo es el tercer trimestre consecutivo que baten las expectativas de los analistas, sino que es el tercer no beat, sino raise, que se llama, es decir, bato las expectativas y subo la guía. Eso lo han hecho 3 veces consecutivas, Diploma. Y la sube hasta un crecimiento orgánico del 12, claro, es que estás haciendo el 15, habías dicho que ibas a hacer el 9, y ahora lo subes otros 3 puntos hasta el 12. Las adquisiciones, como estás acelerando el ritmo de adquisiciones, habías dicho que te iban a aportar un 3, crecimientos del 9 más el 3, estabas en total en el 12, ahora estás diciendo que vas a hacer orgánicos del 12 con adquisiciones un 6, o sea, te estás yendo al 18, claro, normal, si están haciendo 17% en ventas. Están actualizando la guía en base a la realidad de lo que han hecho en el primer half. Y margen operativo del 25%. Básicamente están hablando de un crecimiento del beneficio operativo del 30%, que es una subida del 6% frente al consenso que tenían los analistas. Me preguntaban por Twitter, Javier, ¿cómo puede ser que un negocio de estos expanda márgenes del 21 a casi el 25 en tan poco tiempo? Bueno, pues lo explicamos aquí en la imagen número 15.
Esta es la maravilla de los distribuidores. Por supuesto, Diploma ha comprado en los últimos años negocios que tenían márgenes más elevados de lo que tenía la propia Diploma. Y esto implica que cuando van pesando cada vez más en el mix negocios de margen del 30%, tus márgenes que venían del 18-19%, pues ya van por el 24%. Pero es que además, como veis en la imagen número 15, ellos se definen como un distribuidor de valor añadido. ¿Qué significa valor añadido? Significa que, como veis, en el primer cuadro, veis unos cuadros azules y naranjas en la imagen número 15, veis pricing e inflación. A los componentes que ellos distribuyen tienen una inflación de precio. Y como veis que el pricing es superior a la inflación, significa que ellos, a sus clientes finales, esos productos les aumentan el precio por encima de lo que les aumenta el coste a ellos. Es decir, no solo es un beneficiario de la inflación, sino que además aumenta los márgenes subiendo los precios más de lo que le suben los costes. Pero además, como veis a la derecha, eso es el value add, el valor que ellos añaden, porque no solo cogen un producto que me sube un 5 la inflación y yo lo subo un 6 o un 7 el precio, sino que le añaden valor frente a ese asesoramiento, esa terminación del producto, ese paquetizado o esos conjuntos de productos que ellos los terminan, etcétera, etcétera. Es decir, le añaden un valor, no son un mero distribuidor o dan un servicio de ingeniería, de mantenimiento posterior, de asesoramiento, que les permite subir los precios por encima de la inflación. Pero luego nos vamos a lo que le llaman la margin formula, que es que básicamente un distribuidor que tiene toda su estructura de costes establecida, sus almacenes, sus distribuidores, etcétera, básicamente cuando te aumenta el volumen, tu OPEX no sube al mismo ritmo. Es decir, tienes unas escalas muy notables en cuanto a que la reinversión de OPEX es muy inferior al incremento de volumen. Tienes incremento de volumen, tienes incremento de precios, OPEX menos inflación, tienes una expansión de márgenes de prácticamente 4 puntos, o sea, de 21,5 a 24,5 en el trimestre, que con el crecimiento en ventas lleva el beneficio operativo a crecer a más del 33%, con 300 puntos básicos de expansión de margen. Es importante decir aquí que Peerless y Windy City Wire, que son compañías que venden al sector aeroespacial y que venden principalmente a la expansión de centros de datos por cableados y conectores de fibra óptica, son compañías de margen elevado que están teniendo un viento de cola brutal y que hay que saber que esta es una época dorada para Diploma porque está vendiendo productos que, lógicamente, cuando te aumenta mucho el volumen y ellos pueden repercutir en precios esa demanda tan notable que tienen, pues básicamente están teniendo una época muy buena en márgenes, pero es previsible que cuando se ralentice en algún momento la demanda, estos márgenes deberían normalizar, pero ahora estamos viendo lo mejor de la foto y después de un semestre ellos han actualizado la guía de todo el año a márgenes del 25, con lo cual parece que algo estarán viendo de que como mínimo esa demanda es sostenible. Y decíamos, Johnny Thomson haciendo adquisiciones de alto margen, con crecimientos orgánicos muy saludables y con vientos de cola importantes como es sector aeroespacial, centros de datos, etc. Ahí podéis ver en la imagen número 16 lo que ha hecho Diploma desde la llegada de Johnny Thomson en el año 2018. Esto, importantísimo decir aquí, pues la compañía, como podéis ver, las barras verdes y las barras moradas de revenue y beneficio EPS ajustado, o sea, los beneficios por acción ajustados, como veis, ha cambiado completamente de dimensión la compañía en 6-7 años. Pero básicamente tenemos las ventas creciendo a más de un 23% anual compuesto desde su llegada, con un orgánico promedio los últimos 5 años de más del 10%, márgenes operativos de más del 20%, ya van por el 25%, esto es la media de los últimos 5 años, una conversión de free cash flow de más del 100% y un crecimiento de beneficio unitario por acción del 26% anual compuesto. Si os fijáis en la esquina inferior derecha de esa imagen número 16, podéis ver que en los últimos 5 años el mercado FTSE All Share británico ha hecho un 10% anual compuesto y la acción de Diploma más de un 21% anual compuesto. Ha más que duplicado el retorno del mercado. Nosotros nos compramos Diploma hace ahora 2 años, a mediados de 2024, y como nos la compramos antes de que tuviese no solo este crecimiento fuerte de los últimos 2 años, sino también antes de la expansión de múltiplo, nos está haciendo más de un 40% anual compuesto Diploma, que es una de las mejores adquisiciones, probablemente junto con Halma, Netflix en los mínimos de 2022 y alguna más, pues de las mejores adquisiciones e incorporaciones a cartera que hemos hecho en estos últimos años. Así que muy contentos con la política de asignación de capital del señor Thomson y parece que Diploma con orgánicos muy saludables y con tendencias que previsiblemente apunten a que como mínimo lo que queda de 2026 puede seguir en esa dirección que nos gusta.
Así que hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de software, de gestión de activos alternativos y también de serial acquirers de diferentes compañías de nuestra cartera para cerrar esta temporada de resultados del primer trimestre de 2026. Como recordatorio, la semana que viene no tenemos podcast porque me voy a Madrid al Foro MedCap, así que pues paciencia hasta la siguiente semana donde os traeré mucha chicha de el universo small y midcap español, que empieza a haber algunas cositas interesantes. Seguro que traemos de allí contenido muy chulo para contaros. Y mientras tanto, pues nada, aquí os dejamos con el episodio final de resultados de este primer trimestre y me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio que será, como digo, dentro de 2 semanas. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias por estar ahí cada semana.